La centrifugación es un mecanismo de separación de mezclas, en particular soluciones que tienen diferentes densidades entre sí. Esta se lleva a cabo a través de una fuerza giratoria determinada de intensidad, que hace que las sustancias se alejen del centro al girar, es decir, que opera empujando los componentes más densos de la mezcla hacia el punto más alejado del eje de rotación y dejando los menos densos en el centro o punto más cercano. Esta técnica da muchísima utilidad y de las más usadas en los laboratorios por químicos, biólogos y otros científicos, ya sea para separar mezclas como por ejemplo las muestras de sangre, separación de ADN, incluso la obtención de enzimas, entre otros. Esto suena a una máquina que solo gira y mágicamente separa las mezclas o sustancias, pero es un poco más complicado que esto, ya que existen factores como la fuerza centrífuga relativa, las revoluciones por minutos y el tiempo que afecta el proceso de centrifugación, entre otros. Es por eso que se ha establecido un modelo matemático para ello, que explicaremos más adelante. En la carrera de químico farmacéutico biólogo, la centrifugación se utiliza como una técnica de separación y análisis de componentes en muestras biológicas y farmacéuticas. En los laboratorios se utiliza principalmente para separar partículas sólidas de líquidos, separar células sanguíneas, precipitar sustancias insolubles o aislar componentes celulares y subcelulares. En el área farmacéutica principalmente se utiliza para la purificación de medicamentos y productos biotecnológicos, así como también se utiliza para las suspensiones farmacéuticas. En el área química se utiliza principalmente para, para el análisis de las composiciones de muestras complejas y en la separación de fases en reacciones químicas. En pocas palabras, la centrifugación se utiliza en la carrera de QFB se utiliza para purificar y concentrar productos farmacéuticos o para evaluar la sedimentación de partículas en suspensiones, facilitando así también el análisis diagnóstico y procesos de investigación. Aplicación y fórmulas de la centrifugación en el área laboral de QFB. En esta parte, mi compañero César Esparza y yo mismo, Daniel Valdivia, introduciremos el aspecto de las fórmulas y el uso de la centrifugación en el área laboral de la carrera QFB. Primero que nada, la fuerza centrífuga relativa, FCR o RSF, con sus siglas en inglés. Esta fuerza es de las principales y también es conocida como fuerza G. Para calcular la fuerza centrífuga relativa, debemos seguir la fórmula de las revoluciones por minuto por 2, esto multiplicado por 1.118 por 10 a la menos 5, y esto por el radio del rotor en centímetros. La fuerza centrífuga relativa es primordial en este aspecto y se debe calcular de manera efectiva. Por consiguiente, su uso. La centrífuga es un instrumento utilizado para separar mezclas líquido con líquido o sólido con sólido. Con líquido, no disculpa. Al introducir la mezcla en la centrífuga y hacerla girar rápidamente, se genera una fuerza centrífuga comparable a la gravedad, por ende el nombre, lo cual provoca la sedimentación de las partículas sólidas suspendidas en el líquido. Estas partículas se depositan en las paredes del tambor o en un medio filtrante permeable al líquido. La centrifugación rompe la homogeneidad de una solución y permite la separación del soluto y el disolvente. Las partículas de mayor masa se alimentan primero.
Este proceso es utilizado en diferentes industrias, por ejemplo, la alimentaria para separar el fruto del aceite de oliva o en la industria del petróleo para remover sólidos del líquido o además en la fabricación de cristales de azúcar o sales. Finalmente, también en el análisis clínico para separar el suero y plasma sanguíneo. Y finalmente, para determinar grupos sanguíneos. La centrífuga es una herramienta común tanto en la industria como en los laboratorios. Por ende, es una parte fundamental del trabajo que se realiza laboralmente con la carrera de QFB. La siguiente fórmula es la fórmula de conversión de la fuerza a revoluciones por minuto. Para calcular esta fórmula necesitamos la fuerza centrífuga relativa, o FCR, como anteriormente ya lo determinamos, sobre 11.18 por el radio en centímetros, esto de la trayectoria circular. Todo esto sacándole raíz y multiplicándolo por 1000, para por ende determinar la velocidad angular en revoluciones por minuto. ¿Cuál es el uso de este? Bueno, el uso de esta conversión determina que los protocolos o métodos pueden indicar el uso de revoluciones por minuto en lugar de la fuerza G o FCR, RCF, lo cual puede llevar a confusiones y a errores al centrifugar las muestras. Por lo tanto, es necesario convertir entre la fuerza G y las revoluciones por minuto para garantizar que se aplique la fuerza adecuada y evitar daños en las muestras. Ciertas centrífugas tienen la capacidad de realizar esta conversión automáticamente, por ende, no se necesita realizar esta fórmula, pero es importante leer y seguir las instrucciones del fabricante de la centrífuga para determinar la forma correcta de realizar la conversión, si es necesario. Es fundamental también manejar adecuadamente estas unidades al momento de centrifugar las células en cultivo, ya que en exceso de velocidad aplicada o la falta de eliminación de la reacción bioquímica pueden llevar a la muerte de las células y afectar los resultados del experimento. Por ende, ocasionando una gran problemática para nuestro resultado y para el experimento de laboratorio en general. Cedo el micrófono a mi compañero César. Hola, un gusto, soy César Esparza, y yo les voy a explicar sobre el cálculo de las fuerzas G y la revolución por minuto utilizando un nomograma. Para empezar, voy a explicarles la fórmula, que G, que es la aceleración debido a la gravedad, que es igual a 11,18 por R, que es el radio de la trayectoria circular, por RPM, anteriormente mencionado, sobre 1000 al cuadrado. Ok, esto les voy a explicar primero qué es un nomograma. El nomograma es la relación que tiene el radio, las fuerzas G y la RPM. Eh, ¿cómo lo podemos utilizar? Eso se tiene que saber dos de los datos, ya sea RPM, fuerzas G o radio, para poder detectar la que tenemos en variable. Digamos que tenemos radio y fuerzas G. Para poder detectarlo, usamos una regla, marcamos el dato que tenemos en radio, el dato que tenemos en fuerza G, y trazamos una línea recta a llegar hasta donde tenemos las medidas de RPM. Donde coincida, marcamos y tenemos lo que es las revoluciones por minuto, que nos va a dar los datos que tenemos anteriormente. Así pasa con todas. Marcamos todos los dos datos que tenemos, una línea recta y tenemos el dato faltante. La siguiente fórmula es el cálculo de tiempo de sedimentación. La fórmula que vamos a utilizar es la que tenemos abajo. T es igual a K sobre S. El T significa tiempo de sedimentación en horas, la K es el factor de compensación de reactores y la S, que es el coeficiente de sedimento. Para poder sacar la K, que es el factor de compensación, se utiliza la fórmula que tenemos arriba, que es 253.000 por logaritmo natural de R máximo por R mínimo, que son los radios, sobre RPM sobre 1000 al cuadrado. Los usos de la sedimentación. El factor K, que es la eficiencia de los rotores, y disminuye a medida de que aumenta la velocidad del motor. El factor K, proporcionado por el fabricante del motor, se basa en su posición de que el fluido centrifugado tiene una densidad
de agua de 20 grados Celsius. El factor como tamaño, la fórmula y densidad de una molécula afectan a la velocidad a la que la experimenta durante la centrifugación. Pues depende mucho de eso para saber cuánto va a tardar. Las moléculas con un peso mayor van a tardar mucho menos que las que tienen un peso menor. La unidad de Seebergen describe la velocidad de seguimiento de una molécula en relación con su tamaño y se expresa como una unidad de tiempo. Es lo que va a tardar cada molécula en sedimentar, cada una diferente. Por ejemplo, que tenemos los nombres de las sublimaciones ribosomas de E. coli son como de 30 y 50 S, que es la unidad de tiempo en la que sedimentan, y se derivan de los coeficientes de sedimentación expresados en la unidad Sbergen. El mismo criterio aplica a la ARN, ribosomas bacterianos, que son de que 5S, 16S y 23S. Pues previamente a la explicación de mis compañeros, voy a dar los ejemplos aplicados sobre la centrifugación. Vamos con el primer problema. Trata sobre la fuerza relativa. Relata sobre que se sedimentan las bacterias E. coli en un rotor SS34 con un radio máximo de 10.7 centímetros, centrifugado a 7 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la fuerza centrífuga relativa? Bueno, pues de datos tenemos las revoluciones por minuto y el radio en centímetros. En la fórmula, esto lo aplicamos así y hacemos la multiplicación. 11.17 por 10.7 nos da un igual de 19.519. Aplicamos el 7 a la raíz al cuadrado, lo ponemos al cuadrado y es de 49. Lo multiplicamos y nos da un resultado de 5.856.43. Esto lo dividimos entre 1000 y nos da un resultado de 5.856, dándonos así la fuerza centrífuga relativa que está evaluada en la fuerza de la gravedad. Vámonos con el siguiente problema, que dice que es sobre la conversión de la fuerza G a revoluciones por minuto. Un protocolo plantea una centrifugación de 6 por la fuerza de la gravedad. ¿Cuántas revoluciones por minuto se deberán de utilizar con un rotor SS341 con un radio máximo de 10.7 centímetros para obtener esa fuerza G? La fórmula que usaremos será esta. El problema nos da de datos la fuerza centrífuga relativa y el radio en centímetros. Esto sustituido nos da así. Hacemos primero la multiplicación, que está en paréntesis, y nos da 119.626. Haremos primero la división, que es de 6.000 entre 119.626, nos da un igual de 50.15. Aplicamos raíz cuadrada y nos da un total de 7.08. Esta la multiplicaremos por 1000 y nos da un total de 7.100. Esto con resultado redondeado. Tenemos que para una fuerza centrífuga de 6.000 veces fuerza de la gravedad, debemos de acelerar hasta 7.000
1100 revoluciones por minuto. Bueno, en el siguiente problema vamos a calcular la fuerza G y de las revoluciones por minuto utilizando un nanograma. En el problema siguiente se plantea que un rotor con un radio de giro de 7.5 centímetros se utiliza para sedimentar una muestra de células. Las células se centrifugan a 700 por la fuerza de gravedad. ¿Cuántas revoluciones por minuto se debe utilizar? Ok, utilizando el siguiente nanograma, que es una línea recta como se muestra en la figura, conecta las tres escalas, ¿verdad? De tal manera en que pasa por la marca de 7.5 centímetros en la escala de radio y la marca de 700 en la escala de G, ¿verdad? Esta línea cruzará la escala de revoluciones por minuto a 3 revoluciones por minuto. Por lo tanto, el rotor se debe de girar a 3 revoluciones por minuto. 3 revoluciones por minuto. En el siguiente problema es el cálculo de tiempos de sedimentación. Tenemos que un rotor SS34 tiene un radio mínimo de 3.27 centímetros y un radio máximo de 10.70 centímetros para un tubo de sellado que está lleno en todo su volumen. Si una molécula de 120 segundos se centrifuga en un medio acuoso a 20 revoluciones por minuto en una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cuánto tiempo tardará la molécula en sedimentar? Tenemos la fórmula de tiempo que es K, que significa el factor K, es una medida de la eficacia de sedimentación del rotor entre los segundos, ¿verdad? Entonces, para sacar K vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es K, viene siendo a 253 por el logaritmo natural, que esto multiplica la división del radio máximo entre el radio mínimo, todo esto dividido en revoluciones por minuto entre 1 al cuadrado. Entonces, el problema ya nos da los datos. Vamos a sustituir. Ponemos el 253 de la fórmula. Luego, el logaritmo natural, que viene siendo el radio máximo, que es de 10.70 entre el radio mínimo 3.27. Todo esto en revoluciones por minuto, que es de 20 entre 1 al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir y vamos a poner el 253, el logaritmo natural. El resultado de la operación del radio máximo entre el radio mínimo da de 3.27. Todo esto entre 20 entre 1 da 20 al cuadrado viene siendo 400. Ok, vamos a sacar ahora el logaritmo natural de 3.27 que da 1.18. Todo esto entre 400. Entonces, vamos a multiplicar el 253 entre lo que da de resultado del logaritmo natural, que es 1.18. Esto es igual a 298.540 entre 400. Haciendo esta división tenemos que K es igual a 749. Por lo tanto, el rotor de SS34 girando a 20 revoluciones por minuto tiene un valor del factor K de 749. Y colocando este valor en la ecuación que calcula el tiempo de sedimentación, tenemos tiempo es igual a el factor K en 3 segundos. Esto es igual a el factor K que da de 749 entre
Los segundos que nos marcan 120 segundos. Esto es igual a 6.24. Entonces, tiempo es igual a 6 horas y 24 minutos. Entonces, por lo tanto, para sedimentar una molécula de 120 segundos, se debe de centrifugar en un rotor de SS34 a 20 revoluciones por minuto en un tiempo de 6 horas y 24 minutos. Como pudimos observar, este modelo es de suma importancia, ya que es demasiado utilizado por la comunidad científica. Se utiliza en laboratorios hasta en la industria y para todo tipo de separación de mezclas o sustancias. Que exista un modelo matemático sobre este método nos ayuda y facilita para ver cuánto tiempo se tiene que dejar una mezcla ahí y a cuántas revoluciones por minuto tiene que girar el motor. De esta manera, lograr una separación exitosa. Asimismo, es de suma importancia conocer las aplicaciones matemáticas de la carrera, ya que al tratarse de una carrera de ciencias exactas y experimentales, todo gira alrededor de los cálculos, ya que las matemáticas se encuentran presentes en todos lados. Es por eso que nos apoyamos de fórmulas para resolver problemas. Estas son necesarias hasta para los cálculos más mínimos, para llevar a cabo una reacción e incluso para saber cuánto de una sustancia va a reaccionar con otra y cuánto se puede producir a partir de una reacción.